PPG, Protegemos y Embellecemos el Mundo presenta la nueva temporada del podcast. Bienvenidos a PPG, Insights Industriales sin Límites. Con 2 temporadas y 51 episodios previos, hemos llegado a ustedes en más de 30 países. Pero hoy, con una nueva imagen que abre un capítulo completamente nuevo, lleno de oportunidades. Estamos emocionados de presentarles nuestra tercera temporada. Esta temporada trae consigo nuevos temas, nuevas voces, una perspectiva renovada. Nos sumergiremos en los aprendizajes de cientos de proyectos, ofreciendo una introspección única desde la perspectiva de los equipos de PPG y sus aliados. En cada episodio, exploraremos todas las aristas de los procesos y tipos de recubrimientos, de la mano de los profesionales que toman decisiones todos los días en la industria. Así que prepárense para sumergirse en un mundo sin límites de conocimiento y descubrimiento. Bienvenidos a PPG, Insights Industriales sin Límites. Hola a todos nuestros escuchas, gracias por acompañarnos en otro episodio de nuestra nueva temporada con Insights Industriales. Hoy tenemos un episodio muy especial, nos acompaña Daniela García, gerente de vinculación arquitectónica en PPG, y María Fernanda Hornefer, que es socia y subdirectora de Oxígeno Arquitectura. Muchas gracias por acompañarnos y adelante, María Fernanda. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Yo pertenezco a una empresa que se llama Oxígeno Arquitectura. Soy socia recientemente y efectivamente llevo la subdirección del taller de arquitectura para esta empresa. Oxígeno lleva en el mercado 17 años y era previamente conocida por ser únicamente una empresa dedicada a los interiores corporativos, y la realidad es que a lo largo de este tiempo hemos ido cambiando, seguimos siendo expertos en interiores corporativos, pero también hemos abierto un poco a hacer arquitectura civil, misión crítica, y hoy en día también nos dedicamos al desarrollo de las ingenierías. Llevo 9 años en esta empresa y es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Padrísimo, Fer. Nos encanta que nos cuentes un poquito de la firma. Bueno, sabes que ustedes ya son de casa y hemos podido colaborar con ustedes en varios proyectos, y platicando un poco de esto, ¿qué crees que ha llevado al éxito, a la firma y a la evolución que ha tenido en este transcurso del tiempo? Me parece que gran parte del éxito de la empresa ha sido que los socios fundadores nunca se han despegado como tal del despacho, ¿no? O sea, creo que han metido toda su vida, toda su emoción y toda su energía a crear esta empresa. Siempre han estado dentro de los proyectos y dentro del seguimiento de los mismos, y me parece que ha sido una gran fórmula del éxito. Siempre han intentado, y después junto con todo el equipo, ver de qué manera podemos seguir avanzando, de qué manera podemos seguir teniendo una tendencia dentro del mercado, pero siempre estando pegados a su empresa. Y creo que esa es una de las claves del éxito, donde no te desvinculas de los proyectos. Probablemente no sepas el último detalle de cuál fue la especificación del zócalo que se puso, sin embargo estás al tanto de todos los proyectos que tienes, si tienen problemas, si no, cómo solucionarlos, y el acercamiento con los propios clientes para que se sientan en casa. Si tuvieras que plasmar en 3 palabras el éxito de un proyecto, ¿cuáles serían? Me parece que una de ellas sería aceptación por parte del cliente. Otra sería costo-beneficio. Me parece que es muy importante esta dupla que prácticamente siempre utilizamos junta. Y finalmente, me parece que la tercera que utilizaría sería probablemente funcionalidad. Me parece que sería la última. Yo creo que está padre el cómo describes estas 3 palabras, porque al final todo recae en la colaboración, en las diferentes etapas del proyecto, cómo vas entendiendo estos roles y responsabilidades, ¿no? Al final, ustedes como arquitectos tienen esta responsabilidad de cumplir esta funcionalidad, esta necesidad que el cliente les está presentando, y a la vez nosotros como marca respaldar todo esto que ustedes
están ejecutando ya en obra. Va formándose esta estrategia, o sea, esta adrenalina desde que el proyecto está en anteproyecto y va evolucionando, lo cierras ya en un proyecto ejecutivo y a la ejecución. ¿Cómo va esa parte de, pues platicábamos, roles, responsabilidades? La realidad es que la vida del proyecto es algo, pues por una parte muy sencillo y por otra parte muy complejo, ¿no? Creo que desde el momento en el que nosotros decidimos estudiar arquitectura, en la escuela te van llevando de la mano, en la universidad te van llevando de la mano por diferentes etapas y son etapas que uno tiene muy marcadas que al final no van a cambiar en la vida profesional, ¿no? Van a tener más, van a tener menos, dependiendo del proyecto, tal vez alguna tendrá posibilidad de desaparecer, pero al final la arquitectura siempre tiene estas mismas etapas. Entonces, un poco como líder también es súper importante en el momento que tú asignas un proyecto a alguien del equipo o que te es asignado un proyecto, tener esta lectura no solamente del cliente, la empresa y las necesidades, sino también tienes que tener una lectura muy importante dentro de tu equipo. Porque la primera razón por la que un proyecto puede ser exitoso es porque las contrapartes de las empresas, tanto el cliente como el que está dando el servicio, tienen que tener un match. Si ese match no existe, es muy poco probable que el proyecto sea exitoso, porque entonces no van a colaborar de una manera eficiente y no van a poder pues llevar a cabo de una manera exitosa con una comunicación, ¿no? La comunicación obviamente es el primer punto para poder llevar a un proyecto a gran éxito, donde tú como arquitecto das un entendimiento al cliente de qué es lo que le propones, pero a la vez tú tienes que entender y saber recabar suficiente información para poder hacer un proyecto que francamente funcione a la empresa. En ese sentido, pues hemos creado diferentes metodologías dentro de Oxígeno en las cuales podemos tener un acercamiento un poco más sencillo y más abierto, más dinámico con el cliente, donde ellos se puedan sentir tranquilos de compartirnos información y que nosotros seamos lo suficientemente inteligentes para agarrar toda esta data y poderla transformar en algo que francamente vaya a ser bueno para la empresa que es la que nos está esperando. Oye, Fer, y platicando esto, entendiendo como las habilidades de las personas, los tiempos de respuesta, ¿cómo es esta asignación de recursos que van haciendo a los proyectos en tiempo, en recurso humano? Pues un poco, digamos que nosotros tenemos una matriz en la cual vamos colocando todos los proyectos que tenemos activos al mismo tiempo y con el tiempo obviamente vamos viendo cuáles son las fortalezas y las debilidades del equipo. Entonces, ¿cuál es la idea? Obviamente depende de muchos factores, ¿no? ¿Cuántos proyectos traen al mismo tiempo? Y esto a la vez tiene que ver en gran medida con el metraje. No es lo mismo hacer 4 proyectos de 200 que 3 proyectos de 10,000. Raramente los proyectos grandes suelen ser un poco más llevaderos. Al final, no es que no prestes atención al detalle, más bien como que puedes prestar atención al detalle a una escala completamente diferente y al final no forzosamente van a tener una temporalidad diferente entre un proyecto y otro. Entonces, un poco la estrategia que nosotros utilizamos es, obviamente con el tiempo hemos ido viendo quién tiene un acercamiento mejor con qué tipología de proyecto, ¿no? Por ejemplo, hacemos muchísimos bancos, ¿no? Entonces, tenemos ciertos perfiles que hemos visto que pueden tener un acercamiento muy pertinente con este tipo de cliente. Se necesita, por supuesto, siempre para llevar un proyecto, pero con un proyecto bancario tienes que ser muy eficiente y muy ordenado con ciertas cosas por tema de seguridad, simplemente. Entonces, tenemos ya muy ubicados estos perfiles, ¿no? Y luego también tenemos ubicados perfiles que ya no son proyectos, ya son cuentas. Entonces, por supuesto que necesitas un nivel de seniority
mucho más allá, que básicamente eso, pues obviamente te vas entrenando con el tiempo, pero vas aprendiendo lecciones de errores que has cometido o que ha cometido la firma en otro momento, y eso te lleva a un nivel un poco más profesional, ¿no? Y por otra parte, por supuesto, lo que nosotros buscamos en gran medida y lo que vendemos también tiene que ver con la estética, con la funcionalidad, con todas estas cosas. Entonces, por supuesto que también tenemos muchos clientes que nos lo han dicho así tal cual, ¿no? Nosotros queremos un proyecto que tenga un factor wow. No te dicen más, ¿no? Entiéndase esto de la manera como se entienda. Entonces, por supuesto, nosotros también hemos ido viendo, hay personas que tienen mayor facilidad por el tema de diseño, hay personas que tienen mayor facilidad por el tema administrativo. Entonces, de esta manera nosotros los vamos vinculando hacia dónde van, intentando que tengan la carga lo más pareja posible para no sobrecargar algún equipo y tampoco tener disminuida la carga de otro equipo. Oye, y platicando de esto y entendiendo un poco este flujo, ¿qué rol juega la comunicación? O sea, entiendo la comunicación hacia el cliente que te está pidiendo este brief, ¿no? De quiero un efecto wow, pero al mismo tiempo necesitas comunicación interna entre equipos, porque igual es un proyecto de arquitectura, pero de interiorismo, pero tienes ingenierías, y al mismo tiempo pues vas pasando estas diferentes etapas y van platicando también con proveedores de oye, necesito esto, entendiendo que mi presupuesto es esto. ¿Cómo llegas a esa comunicación efectiva dentro del proceso? Ok, a ver, definitivamente, y creo que no solo en la arquitectura, ¿no? Pero el tema de comunicación siempre es el problema y siempre es la solución también. Entonces, un poquito en ese sentido, nosotros hemos ido intentando limpiar el proceso de comunicación que tenemos internamente, en donde tenemos ciertas juntas estratégicas a la semana para atacar hot items, para atacar necesidades de staff, para atacar diferentes cosas. Intentamos llevarlas al mínimo, sin embargo creemos que es muy importante, ¿no? De pronto tal vez uno viene muy atareado con ciertas reuniones y no has tenido tiempo tal vez de tomar 5 o 10 minutos de hablar con alguno de tus jefes porque tienes algún problema y quieres que te dé una solución, porque no has podido hablar con alguien que tal vez nos apoya con temas de especificación. Entonces, en ese sentido, intentamos trabajar la comunicación de la manera más eficiente posible. Trabajamos mucho con diferentes plataformas en donde nos podemos comunicar de manera muy eficiente, y al final, entre, digamos, todos los gerentes, tenemos una figura que, aun cuando por supuesto que no es el título de mano derecha, al final es un funcionamiento, ¿no? Es un project manager en entrenamiento, y las cabezas del taller tenemos un chat en el que constantemente nos comunicamos, ¿no? Oigan, tengo que hacer una especificación de pintura, ¿con quién lo veo? Tengo que hacer una especificación de pasta, oye, vi en este proyecto que pusiste esto, ¿con quién lo viste? Entonces, creemos que esa comunicación es súper importante, y sobre todo creo que hemos tenido acercamiento de manera muy interesante con diferentes proveedores. Obviamente con PPG lo hemos tenido de manera muy cercana, en donde francamente te quitan pues peso y responsabilidad encima, ¿no? O sea, al final nosotros como profesionistas aprendemos a hacer una especificación, pero también las especificaciones y los materiales van cambiando de manera muy rápida. Entonces, uno no tiene el tiempo para poderse volver a empapar 100% de cómo ha ido caminando el proceso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una vez a la semana, prácticamente siempre, un entrenamiento de algunos de nuestros partners comerciales, ¿no? Donde nos enseñan a especificar cómo funciona un material, qué virtudes tiene, precios aproximados, para que nosotros podamos hacer una especificación mejor y una especificación que francamente funcione al cliente. En este caso, por ejemplo, trabajando con ustedes dentro de muchos proyectos, hemos tenido, no solamente nos han ayudado a quitar un poco de esta carga y de esta presión que hemos tenido, sino nos han apoyado a ir a la obra, dar un comentario, ¿sabes qué? Esto se está aplicando mal, no va a ser pertinente para el cliente, o está sobreespecificando.
¿no? De pronto también como arquitectos nos sucede que leemos una ficha técnica, nos llama la atención un material y de pronto tal vez tú no sabes que hay una manera más económica, igualmente eficiente, para llevar a cabo. Entonces, esta comunicación con los proveedores es algo súper importante que uno tiene que seguir trabajando para poder llegar al mejor resultado siempre para el cliente. Oye, ¿y esto se ha tornado en riesgo en algún proyecto así, justo una mala especificación, tardarse más en la elaboración de planos, etcétera? ¿Cómo gestionan esos riesgos? Sí, la realidad es que eso que mencionas es muy cierto. Sinceramente, el mercado en general de la arquitectura ha cambiado porque el mundo a su vez ha cambiado, ¿no? En donde este tema de penalizaciones, pero con este tema de recomendaciones y demás, cada vez es más importante, ¿no? De pronto, pues lo que nosotros hacemos y es una especie de filtro que voy haciendo hacia el taller es siempre hacemos un análisis importante de los materiales que nos van a recomendar, ¿no? O sea, de pronto, a ver, todos hemos escuchado antes vendía este material y era muy bueno, pero ahora estoy acá y este sí es el mejor, ¿no? Entonces, en poder tener esta comparativa de, francamente, ¿qué me está ofreciendo, no? Por ejemplo, con tema de certificaciones es algo súper importante, el aprender a leer si el producto pasa o no para esta certificación. Todas las marcas que tienen productos como PPG, en donde sí tenemos pinturas sin VOC o con un VOC bajísimo, resulta muy importante, pero eso es algo que uno tiene que aprender. Sí hemos llegado a tener algún conflicto en proyecto, alguna vez, por supuesto, en la manera en la que se colocó, ¿no? Por ejemplo, puede ser, tal vez el muro no tenía el acabado pertinente para poder recibir este nuevo acabado y, a ver, no se va a caer, ¿no? No es un peligro en cuanto a eso, pero no se ve de la manera en la que debiese. Por supuesto que hay muchos clientes que dicen, bueno, vamos a ver cómo arreglar. Tal vez algún cliente dice, ¿sabes qué? Sé que tal vez se debería ver diferente, pero me gustó cómo quedó. En muchas otras ocasiones, por supuesto, ha sido tenemos que hacer este cambio, ¿no? Pero, por otra parte, pues, con poca fortuna, la verdad es que también nos ha llegado a suceder en donde recomiendas un acabado que te presentaron de una manera en la que te lograron convencer, tú consideras que es una buena opción para el cliente y tal vez no tiene la calidad esperada, ¿no? Entonces, pues el cliente con todo el derecho viene y regresa contigo y te dice, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Y ahí también hay que ser bien transparentes con los clientes, ¿no? A mí me gusta mucho decirles que es súper importante que cuando nosotros vamos terminando la temporalidad de la obra, a las constructoras siempre les piden carpetas de cierre. En esas carpetas de cierre vienen estos instructivos que la gente como yo odia leer, en donde probablemente no pones suficiente atención o tal vez cuando te dieron la capacitación de cómo hacer la limpieza o no pusiste atención o estabas haciendo otra cosa a la vez o también nos ha pasado, ¿no? Hacen toda esta tarea la constructora que es un trabajo de semanas en donde van juntando toda esta información de cómo damos el mantenimiento, cada cuánto, de qué manera se limpia y después esta persona desaparece, ¿no? Entonces traen a otra escena y se tiene que repetir, ¿no? Tan es así que de pronto, por ejemplo, colocamos bastante alfombra en las oficinas, ¿no? Es alfombra modular y demás, pero es un elemento que sí se lava, pero se lava con X temporalidad y solamente debe ser aspirado, ¿no? Estoy segura que muchísimos arquitectos como yo han llegado a la obra y han visto a alguien trapeando, ¿no? Literalmente con el mop, remojándolo en la cubeta, ¿sí? O sea, muy, muy sequecito y muy todo, pero trapeando, ¿no? Entonces, ahí empiezas obviamente a cambiar la protección química que trae el elemento, de tal manera que terminas perdiendo la garantía por ello. Y eso también llega a suceder. Por eso hay que ser muy transparente con el cliente y decir, estas son tus garantías, esta es la manera en la que se le da mantenimiento, pero si tú no cumples con estas cuestiones, yo tampoco te puedo ayudar, ¿no? Entonces, es mejor ser transparente desde el principio a tener después un mal sabor de boca por alguno de estos temas.
Ya sé, y casi no pasa, ¿verdad? Más o menos. Escuchando esto, viene mucho este tema de ingenierías de valor. Sí. Justo ustedes como firma de arquitectura cierran un proyecto, llevan un catálogo de acabados, empieza la ejecución de obra y pasan 1000 cambios inesperados. No sé, tienen que reducir el peso de la estructura, tienen menos tiempo para la ejecución y llegan estas ingenierías de valor. ¿Cómo ustedes afrontan y confrontan este tema? Es un punto súper importante el que estás tocando porque es una realidad que cada día es mayor, ¿no? Y por más sencillo a veces que suene hacer una ingeniería de valor, la verdad es que es un proceso bien complicado y tiene que ser bien atendido porque si no, muy fácilmente sí vuelves más económico el proyecto, pero también le estás quitando la esencia y puede ser que en algún momento le estés quitando cierta seguridad. Entonces, sí necesitas tener un conocimiento un poco más avanzado para poder hacer una ingeniería de valor que francamente tenga pues una razón un racional. de ser. Exacto, un racional. Creo que esa es la palabra correcta. Entonces, a ver, nosotros lo que intentamos hacer es, siempre que vamos a comenzar un proyecto, pedimos el budget del cliente. Ese es el primer punto. Pero también hay que ser muy sinceros, sobre todo en estos últimos años de pandemia, de pronto las marcas tuvieron alzas de precio hasta 3-4 veces en un solo año, lo cual no era normal. Previamente había a veces llegaba a haber 2 y como que los proveedores eran muy constantes de, oigan, voy a inventar, en octubre vamos a tener una alza de precios, metan su pedido antes para poderles respetar. O en tu propia cotización dice hasta cuándo te lo pueden respetar. Entonces, obviamente, ¿qué va pasando? Hay procesos de proyectos que son muy tardados, de tal manera que para cuando tú llegas, o sea, ya tienes la especificación y para cuando comienzas tú la construcción, ya cambió ese precio. Y pues de pronto puede ser en algo que sea un mínimo cambio donde, a ver si es un poquito más, vamos a ver cómo lo podemos aminorar. Sin embargo, también hay casos en los que si subió el acero nuevamente, ya estás en un problema de millones, ¿no? Entonces, en ese caso, la verdad es que tanto los ingenieros como los arquitectos sí nos sentamos a ver a profundidad el proyecto y decir, a ver, vamos a ver francamente cómo podemos hacer un ahorro correcto. Y me refiero a eso porque de pronto, no sé, tal vez si estás pensando en un tema de pintura, es como, a ver, Dani, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿O qué pasta puedo llegar a cambiar? ¿O de qué manera cambio un impermeabilizante para que siga siendo eficiente para mi cliente, donde siga teniendo esa garantía, pero que yo francamente pueda tener un ahorro? Y al final, en piquitos, uno va llegando. Hemos hecho desde ingenierías de valor donde tal vez, no sé, los acabados en piso había que bajarlos 10%, que es algo muy viable, en donde tú ves y a ver, marca, ¿cómo me puedes ayudar con esto? Jugar con porcentajes de diferentes tipologías, por ejemplo, alfombra, ¿no? En donde tal vez puedes cambiar el porcentaje de un modelo al otro, tal vez con un porcelanato, con un mármol, con un cerámico, donde puedes intercambiar acabados, donde te pueden hacer una recomendación de diferentes grosores, hasta diferente pegamento, y es algo donde puedes ir ahorrando hasta cosas enormes, ¿no? Como bien lo mencionabas, la estructura es una cosa muy importante, sobre todo porque es algo que atenta a la seguridad, ¿no? Estamos en un país altamente sísmico también, entonces tampoco es algo que se vuelva mucho más sencillo. Entonces, es una realidad que sí estamos viviendo hoy prácticamente en todos los proyectos, donde si por mala suerte uno no pudo llegar al presupuesto, o también puede llegar a suceder, ¿no? Algún accidente dentro de la empresa para la que estás trabajando, en donde tal vez el CAPEX que ellos tenían ya no va a ser viable. Entonces, a ver, equipo de arquitectos, tengo menos dinero del que pensaba, ¿cómo podemos hacer este cambio? ¿No? Entonces, es importante eso. Pero creo que puede ser en ambas vías. O sea, alguna vez me pasó con ustedes que estábamos proponiendo un terrazo epóxico e igual el costo se elevaba. Entonces, ¿cómo también tú
tienes como esos argumentos para convencer al cliente de, lo mencionabas al principio, esto es un costo-beneficio para tu proyecto porque vas a reducir mantenimiento, porque no tienes que cambiar este piso en X número de años, porque A, B, C, D. Entonces también tú cómo generas esa ingeniería de valor hacia positivo también, ¿no? Correcto. Sí, a ver, siempre, y tienes un punto súper importante, siempre se maneja la ingeniería de valor hacia algo negativo y no siempre lo es, ¿no? Creo que como parte importante de nuestro trabajo como diseñadores, como arquitectos, es poder ofrecerle al cliente la mejor versión de su proyecto con la menor cantidad de dinero posible, ¿no? Al final son cosas que se presentan muy poco. Yo en mi carrera ya tuve la oportunidad de tener un cliente que estoy prácticamente segura que nunca va a regresar esa oportunidad, en donde este cliente, entendía el beneficio que podía llegar a tener con estos diferentes materiales, ¿no? Donde le demostramos cómo esto iba a ser algo, por ejemplo, en cuestión de mejora acústica, ¿no? La acústica es algo que siempre tomamos en cuenta y en este caso el tema acústico era súper importante porque se trata de una empresa de streaming, entonces claramente es algo que movía el proyecto, ¿no? Entonces, con una argumentación pertinente se le pudo mostrar al cliente cómo este gasto, que claramente iba a ser extra, iba a traer un beneficio para todos sus colaboradores, ¿no? Entonces es importante el aprender a tener un uso pertinente de los recursos del cliente. Y supongo que ya terminando cada proyecto se sientan y revisan qué salió bien, qué salió mal, qué puede mejorar. ¿Cómo es este proceso de mejora continua, de implementación de protocolos que van teniendo en la oficina? Sí, es súper importante esta etapa. La verdad es que, todos hemos cometido errores muy tontos en algún punto de la carrera, que peor tantito, ya lo había cometido alguien de la misma empresa y si no hay esa comunicación, pues más coraje da, ¿no? Entonces, efectivamente, al final de cada uno de los proyectos, siempre intentamos siempre hacer dos, ¿no? O sea, el primero lo hacemos interno, ¿no? Hice mal esto, especifiqué mal esto, tuve acá buena experiencia, tuve aquí una experiencia errónea, ya tengo este detalle, compartamos todos, sepamos que ya lo vivimos y sobre todo por eso te mencionaba de este chat que tenemos entre todas las cabezas del taller, ¿no? Lo utilizamos muchísimo de, oye, necesito esto, alguien ha puesto tal cosa, ¿con quién puedo ver? ¿No? Entonces, esta comunicación constante es súper importante, pero también esta parte de lecciones aprendidas y errores y demás con el cliente y con la gente con la que colaboramos, pensando en constructoras, en gerencias, en todas estas personas, es súper importante porque lo que no ve uno lo va a ver el otro, ¿no? Entonces de pronto puede ser, pues gracias arquitecto, yo no sabía que este material existía y probablemente esto me va a ayudar a resolver otras cosas en el futuro que yo construyo, ¿no? Entonces esta parte es súper importante y al final tenemos también un documento que por cierto hace un rato que no hemos seguido actualizando y solo lo hemos hecho a manera de plática, en donde vamos anotando todas estas experiencias, ¿no? Muchas veces también lo agarramos como pues en momento de relajo y momento de relajación entre las cabezas, los gerentes que llegan y no saben lo que me pasó, ¿no? Y justamente pues ya se vuelve un momento muy chusco y muy personal de la empresa para contarnos pues la regada que tuvimos, sí, es más catarsis. Justo lo tomamos de catarsis y la verdad es que pues se vuelve ya en algo pues ya de relajo, pero pues a la vez que es muy educativo, ¿no? Entonces sí es una parte muy importante. Oye, Fer, cuéntanos alguna experiencia de un proyecto que te haya retado muchísimo y justo llegar a esa satisfacción de verlo terminado. Es una cosa muy, muy importante, muy a los principios de mi carrera como project manager. Esto tendrá unos 6 años y medio aproximadamente, en donde
hice un proyecto para una empresa que se dedica a cuestiones con el campo y demás cosas, ¿no? No se trataba de un proyecto muy grande, eran como 1,400 metros cuadrados aproximadamente, que para oficina es un tamaño bastante estándar. Y este proyecto fue un gran reto por diferentes cosas, ¿no? El cliente es brasileño, entonces, para empezar, la barrera del idioma es importante. Creemos que entre todos los latinos nos entendemos, y sí nos entendemos, nada más que fue todo un reto, ¿no? Él habla portugués, un poco de inglés, muy poco de español. Mi portugués claramente es pésimo. Me entendí mejor con él en inglés. Entonces, pues, la barrera del idioma la fuimos rompiendo poco a poco, ¿no? Justamente comentaba yo con otro de los socios que mi portuñol es espectacular. Entonces, vas aprendiendo esto. Toda la etapa de diseño fue muy interesante porque fue un cliente con mente muy abierta. Ellos tienen oficinas en todo el mundo y la realidad es que las oficinas que tenían siempre eran muy corporativas, pero no eran corporativas yendo hacia la marca, ¿no? O sea, eran corporativas serias que podía ser o A o B o C y le podías creer cualquiera de las tres cambiando el logotipo de la recepción, ¿no? Entonces, los retamos nosotros también de cierta manera. Este proyecto lo hice de la mano con Jorge Armendariz, que es otro de los socios. Los retamos un poco a, denos chance de hacer un diseño un poco más loco, más directo a la marca, y si no les gusta, ya nos vamos a algo un poco más tranquilo, ¿no? Entonces, obviamente le tuvimos que meter muchísima más chamba de lo que estaba pensado para este proyecto, y posteriormente hubo temas en el tema eléctrico, ¿no? La verdad es que electricidad y aire acondicionado siempre son condicionantes bien importantes de un proyecto, ¿no? Porque no solamente por el nivel de dificultad que pueden llegar a tener, sino por el monto que pueden llegar a implicar, ¿no? Entonces, la realidad es que el edificio donde se encuentran ellos, porque esa oficina todavía existe, es un edificio que tiene muy poquita carga eléctrica por metro cuadrado. Y pues desde el principio de mi carrera me tocó explicarle al cliente que no podía tener más, ¿no? O sea, que no importaba de cierta manera el dinero que tuviera. Entonces, literalmente tuve que trabajar de la mano con los ingenieros para que me cuantificaran cuántos contactos podía tener el cliente, además de conectar lo básico, ¿no? Conecto tus estaciones de trabajo, tus salas de juntas, y después te quedan, por inventar cualquier cosa, 37 contactos, ¿no? Entonces, no podemos jugar a, oye, se me ocurrió poner aquí una máquina y no, porque eso no es de vida o muerte. Entonces, la verdad es que fue algo complicado. El cliente, como les menciono, no estaba aquí en la Ciudad de México, entonces encima de todo, en ese momento la diferencia de horario con Brasil era importante, entonces mis juntas eran viernes a las 7 de la mañana, entonces se vuelve un poco más complicado, pero al final es un proyecto al que le tengo tanto cariño, que me enseñó tanto, que quedó además de todo espectacular. El diseño junto con otros compañeros de la oficina, la verdad es que éramos un equipo importante, el equipo de renders metidísimo en que se viera exacto, el equipo de acabados, hicimos algo súper loco en el tema de la alfombra, en donde, a ver, comúnmente, no sé, tal vez para ese tamaño de proyectos se utilizarían tal vez 3, 4 modelos, si aquí usamos 22 tipos de alfombra, no estaría exagerando. Entonces fue un proyecto muy, muy retador, donde todas las semanas saliendo de la obra, después de haber estado ahí toda la tarde, sales bien desganado porque pues o tienes problema con una cosa o con la otra, pero hoy que lo veo y en ese momento que lo vi, y la manera en la que el cliente lo tomó fue completamente satisfactorio. Inclusive sigo teniendo mucho contacto con ese cliente, seguimos trabajando para este cliente en otras partes de la República, entonces sí fue algo que me marcó muchísimo en su momento. Está padrísimo, Fer. Tú sabes que admiramos muchísimo la cultura organizacional que tienen el equipo, la apertura, que siempre están dispuestos a colaborar, a comunicarse,
a sumar en los proyectos. Y ya para cerrar, nos gustaría que nos cuentes el consejo que tú le darías a todas las personas que nos están escuchando y que buscan realizar o tener el éxito en un proyecto. Ok, yo les daría un consejo que va de ida y de regreso, ¿no? Por una parte, se tienen que creer quién son, y por otra parte es no llegar a creerse de más, ¿no? A lo que me refiero es, no hay que quitar los pies del piso. Sin importar en dónde estés dentro de una empresa, siempre tienes que tener esta capacidad de cumplir con todos los puestos, con todos los roles, de apoyar en todas las diferentes situaciones que van a ocurrir dentro de un proyecto. Y por otra parte, tener confianza en uno mismo. Es algo que vas creando, que no dejes de estudiar, ¿no? O sea, mucha gente piensa que ya acabé la universidad, soy un experto, y creo que no sabes nada al terminar la universidad, ¿no? O sea, por supuesto que adquiriste mucho conocimiento, pero tan sencillo como cuando eres arquitecto, terminas la universidad y si nunca fuiste a obra, vas a la primera obra civil y ¿qué es eso, no? Entonces, tú lo conoces perfecto en dibujo, ¿no? Lo sabes especificar, probablemente hasta lo sabes calcular, pero no tienes ni la menor idea de cómo se ve, ¿no? Entonces, siempre mantenerse humildes, no dejar de aprender y tener muy en cuenta que todas las personas que se cruzan en tu vida te van a enseñar algo, ¿no? Ya sea de una manera positiva o de una manera negativa, pero siempre vas a aprender algo y eso lo tienes que tener muy claro para poder seguir creciendo. Está padrísimo y creo que eso aplica para todos y todas las disciplinas. Sin duda. Pues muchísimas gracias, Fer, por tu tiempo, por este espacio, por esta plática y el café que nos tomamos. Estamos muy contentos de poder seguir colaborando con ustedes, construyendo esta relación tan sólida y seguramente seguiremos participando en muchos proyectos en conjunto. Sí, muchísimas gracias a ustedes por siempre seguirnos aportando conocimiento y por siempre tener esta apertura e invitarnos a esta clase de cosas. La verdad es que a nosotros nos encanta poder participar y poder contar un poquito de la experiencia que hemos agarrado a lo largo de estos años y pues muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Buen día a todos. Igualmente, que estén muy bien. ¿Buscas la solución perfecta para tus proyectos de pintura? La respuesta está en la palma de tu mano con la aplicación PPG. Imagina poder calcular la cantidad exacta de pintura que necesitas en un instante. Con la aplicación PPG es fácil y rápido. Solo ingresa tu área estimada, porcentaje de pérdida y grosor deseado y listo. Pero eso no es todo. Descubre el poder de nuestro comparador de pintura, donde podrás explorar opciones de los principales fabricantes y elegir la pintura perfecta para tu proyecto. Además, nuestra guía interactiva te ofrece recomendaciones de productos específicos para diferentes industrias, ya sea que pintes tu hogar, tu negocio o cualquier otro lugar. Encontrarás las mejores soluciones con un solo toque. Y eso no es todo. Mantente al tanto de las últimas noticias y eventos. Accede a toda la literatura de nuestros productos y descubre lo que PPG tiene para ti. Descarga la aplicación PPG ahora mismo y lleva el poder de la pintura en tus manos. PPG, protegemos y embellecemos el mundo. Disponible en Android y iOS.